Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu. Somos, como es también, solo una esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes comentemos
algo acerca de San Mateo, de quien celebramos la fiesta este día como apóstol y evangelista. Lo que sabemos de Mateo, pues lo tenemos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Después hay ciertas tradiciones en torno a Mateo que, según dice una tradición, que llegó hasta Etiopía y que ahí evangelizó al rey y toda su familia, y que ahí murió mártir. Otra tradición, según San Jerónimo, dice que Mateo fue hasta Persia, lo que hoy en día es Irán, y que ahí también murió como mártir y que sus restos después fueron traídos a Europa. Mateo, según los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, pues nos dice que él fue un recaudador de impuestos cuando Jesús lo llama, y él estaba sentado a la mesa del recaudador de impuestos cuando fue llamado por Jesús. Y la respuesta de Mateo fue también así radical como la de Andrés, Pedro y los otros discípulos que fueron llamados por Jesús, que dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora, lo más impresionante del llamado de Mateo es de que él es un recaudador de impuestos y que por tanto pues es una persona que era odiada por su propio pueblo judío. ¿Y por qué eran odiados los recaudadores de impuestos o publicanos, como eran llamados? Porque eran vistos como traidores para la comunidad judía, puesto que trabajaban para el imperio romano, el imperio que los oprimía y que reinaba sobre ellos, y que por tanto al trabajar para ellos, recogiendo los impuestos para sus opresores, pues estos recaudadores de impuestos o publicanos pues eran traidores. Y nadie, particularmente judíos, pues se relacionaba con ellos, y relacionarse con ellos pues es quedar manchado con ese pecado, con esa ofensa, con esa traición con cuales se les veía. Y lo significante es de que Jesús parece pues no pintar con brocha gorda a este señor Mateo cuando lo llama. Jesús ve a la persona y no ve la etiqueta, no ve el estereotipo, no ve la generalización con la cual son pintados la gente. Parece que Jesús en Mateo pues vio potencial y lo llama según este potencial. Y parece que para Jesús el pasado no es tan importante como el potencial de un futuro mejor. O sea, de que el pasado no determina quién soy yo en el futuro. Así que para Jesús, cuando vio a Mateo, pues sí, es un publicano, un recaudador de impuestos, y que por tal pues es odiado por su propio pueblo. Cuando un publicano o recaudador de impuestos aceptaba esa posición, el publicano pues pagaba la anualidad de lo que Roma esperaba de su puesto, y después durante el año el publicano o recaudador de impuestos iba colectando los impuestos que él ya había pagado a Roma, y sobre lo que Roma estipulaba pues también ellos ponían su propio sueldo, y muchos de ellos pues eran ricos, habían enriquecido a cuestas de estos impuestos que Roma cobraba al pueblo judío, y por eso eran odiados. Así que cuando Jesús llama a Mateo, no creo que Jesús ignore la posición de Mateo y el odio con el cual es visto por su pueblo, pero parece que Jesús también vio algo más, vio el potencial de Mateo y por eso lo llama, y así de radical también fue la respuesta de Mateo, que aceptó el llamado, dejó todo y fue tras el maestro. Después tenemos la discrepancia en que hay entre la lista de nombres que hay entre Mateo y Marcos y Lucas. En el Evangelio de Mateo se le da el nombre de Mateo, pero en Marcos y Lucas se le da el nombre de Leví. Y nos dicen los comentaristas del Nuevo Testamento que era muy común que muchos judíos
tuvieran por lo menos dos nombres, ¿no? El nombre judío y después un nombre que quizás griego. Y esto quizás explica la diferencia que hay entre los nombres de Mateo que se encuentran en el Evangelio de Mateo y Marcos y Lucas. Repito, en Marcos y Lucas ahí se le llama Leví, que es un nombre muy judío. Y Mateo, pues quizás pueda ser otro nombre que él había recibido. Así que esto puede ser la explicación, el porqué de la diferencia de nombres en estos evangelios. En la lista de los apóstoles, Mateo casi siempre resalta en el número 7 en la lista y número 8 en el mismo evangelio de Mateo. En el arte, Mateo siempre es, no siempre, bueno, regularmente es manifestado como un escriba y con un ángel inspirando lo que él escribía, y lo que escribe pues es el evangelio. En otras, es designado como un apóstol, y como apóstol pues está reflejado ya sea con una lanza o con una espada, que fue el instrumento por medio del cual él murió como mártir. También a veces es representado en el arte con una bolsa de dinero que refleja pues la previa profesión de Mateo antes de que Jesús lo llamara. Así que hoy celebramos esta fiesta de San Mateo, evangelista y apóstol. Pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios y tenemos aquí una lectura muy bella, impresionante, porque el sentido y el enfoque es la unidad en esta comunidad de Éfeso. Y Pablo utiliza esta bella imagen de la comunidad o iglesia como un cuerpo compuesto con diferentes miembros, pero que como un cuerpo, para que pueda funcionar, tiene que estar unido, para que pueda desempeñar la función para la cual este cuerpo fue fundado. Y nos dice Pablo: hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Pablo reconoce que en una comunidad puede haber diversidad, no solamente de culturas, por ejemplo aquí en Éfeso, de que esté compuesta tanto de paganos cristianos y judíos cristianos. Y pues la diversidad tanto de cultura como de lenguas pueda crear divisiones, pero aquí quien los ha llamado, quien los ha congregado, pues es Dios en Jesucristo. Y este debe ser el enfoque de la unidad a la cual Pablo los llama. Podemos poner mucha atención la próxima vez que estemos en misa, el número de veces que la palabra unión, unidad, resalta en la misa, lo cual es un recordatorio constante para nosotros de que a pesar de nuestra diversidad, de que siempre luchemos y nos esforcemos por la unidad, ¿no? De que no nos refugiemos en nuestras diversidades y después busquemos crear tanto separación como divisiones, en vez de ir en busca de lo que nos une como cristianos, como hijos e hijas de Dios, como miembros de el reino al cual hemos sido llamados en Cristo. Dice Pablo: porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. No puede haber imagen y expresión más bella que esta que Pablo nos ofrece aquí en torno a la unidad a la cual somos llamados como comunidad, como iglesia, como ciudadanos del reino de Dios. Es un solo Dios y Padre de todos nosotros, que por medio de Jesucristo nos ha llamado y nos ha constituido como miembros de esta comunidad que se llama la iglesia.
y que a pesar de nuestras diversidades y diferencias, pues tenemos que luchar por llevar a cabo esta unidad. Y ahora, después Pablo continúa con el tema de los diferentes carismas que están representados en la comunidad y que estos carismas que Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo nos ha dado, pues tienen que ser puestos para trabajar en torno a esta unidad. Repito, cuando nos enfocamos en lo que nos une en vez en lo que nos separa y divide, es muy posible y real la unidad a la cual Dios nos llama. Dice, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros ser evangelizadores y a otros ser pastores y maestros. Aquí definitivamente Pablo no da una lista final o exhausta de los diferentes carismas que hay dentro de la iglesia, pero lo importante de esta lista de carismas que Pablo menciona es de que todos estos carismas son dados en función de la vida a la cual somos llamados a Cristo, en función de la unidad, en función del Dios que reina y vive en todos. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Y este es el final para el cual Dios nos ha llamado, la plenitud en Cristo. Y verdaderamente eso es una carta impresionante por medio de la cual Pablo llama a los efesios a que luchen por esta unidad, ¿no? De que no nos dejemos llevar por nuestras diferencias o aquello que nos separa, ¿no? Porque es tan fácil dejarnos llevar por lo que nos hace diferente de unos a otros, ya sea la lengua, la cultura, el pueblo de donde soy. Y esto puede crear pues grietas en comunidades que a veces parecen irreconciliables, pero que cuando nos enfocamos en aquello que nos une, en Cristo, en Dios Padre, en el bautismo que hemos recibido, la esperanza que compartimos y el llamado a ser parte de un solo cuerpo, una sola comunidad, la iglesia de Dios, el reino de Dios, ¿no? Pues esto debe ser lo que nos una, y esto es lo que enriquece a nuestra iglesia católica que significa universal, ¿no? Que somos quizás la comunidad religiosa universal más diversa en el mundo. Y que a pesar de esta diversidad, pues, que nos enriquece, pues en la diversidad vemos manifestadas las diferentes expresiones de Dios en diferentes culturas, en diferentes pueblos, en diferentes lenguas, ¿no? Y esta diversidad pues enriquece la experiencia de Dios mismo. Y cuando nos enfocamos en esta riqueza, pues somos llamados a embellecer y a glorificar la grandeza de Dios por tanta diversidad. Y cuando luchamos por la unidad, pues toda esta diversidad se convierte en una expresión riquísima de la diversidad de la creación misma de Dios. Realmente una bella carta que aún tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy en día, puesto que esta diversidad que somos como Iglesia Católica, pues constantemente nos reta a luchar por la unidad, porque repito, es tan fácil dejarnos llevar por lo que nos divide, por lo que nos separa, por lo que nos hace diferente. Pero Pablo constantemente nos recuerda, hay que esforzarse, hay que luchar por aquello que nos une, para llegar a conseguir la plenitud a la cual somos llamados en Cristo. Verdaderamente una carta bellísima. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, donde tenemos el llamado de Mateo mismo. Dice, en aquel tiempo
Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Aquí este llamado de Mateo es muy similar al llamado de Pedro, Andrés y de Juan y Santiago, que eran pescadores, y es precisamente al lado del lago, cuando estaban limpiando sus redes, donde Jesús los llama. Así que Jesús va al lugar de su trabajo y ahí los llama, y ahí dan esta respuesta radical de dejarlo todo y seguirlo. Igualmente Jesús va y encuentra a Mateo en el lugar de su trabajo, en la mesa de recaudador de impuestos, que se sentaban a la entrada de la ciudad, donde la gente iba y venía, y ahí es donde recaudaban los impuestos. Y ahí igualmente Mateo da esta respuesta radical de dejarlo todo y seguir a Jesús. Inmediatamente después de este llamado, Mateo parece que prepara una cena para Jesús, y también invita a varios de sus compañeros que también son recaudadores de impuestos. Y también parece que hay otros fariseos en esta cena, en la cual están presentes y viendo cómo Jesús se reúne o cena con Mateo y sus compañeros. ¿Por qué esto es una imagen escandalosa para los fariseos, para aquellos que critican fuertemente a Jesús? Porque el sentarse a comer con alguien es entrar en hermandad, es entrar en un sentido de familia con aquellos con quien uno comparte la mesa y el pan, ¿no? Así que para la mentalidad farisaica, pues esto es un escándalo, porque es mancharse en cierta manera con el prestigio, con la reputación de aquellos con quien uno se sienta. Pero Jesús tiene una respuesta muy sencilla y muy directa a esta crítica de los fariseos. Dice, después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Así que, según el Evangelio, Jesús parece escuchar la crítica que los fariseos le están haciendo a él al aceptar esta invitación y al sentarse junto con publicanos, gente de mala reputación, gente odiada, gente que era considerada como traidores para el pueblo judío por ser quien son, recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano, imperio que los oprimía y les exigía estos impuestos. Impuestos que solamente ellos podían pagar como pueblo conquistado. Los que tenían ciudadanía romana, como Pablo, por ejemplo, ellos no tenían que pagar impuestos, puesto que la ciudadanía romana los hacía exento de este impuesto. Así que los fariseos ofrecen una crítica directa a Jesús al sentarse a comer con los publicanos, de que al rodearse con ellos, al codearse con ellos, al compartir la mesa y el pan, pues Jesús se mancha con esa mala reputación y lo pintan a él también con esa actitud negativa que hay para los publicanos. Y Jesús da una respuesta a esta crítica a los fariseos. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Así que Jesús no está negando la mala reputación que tienen los publicanos, los recaudadores de impuestos, pero es precisamente porque están necesitados de sanación, por eso Él está entre ellos. Pues para eso Dios lo ha llamado, para reconciliar a aquellos que están alejados de Dios. Ahora, la tristeza de esto es que los fariseos que están haciendo esta crítica de que ellos no se veían como necesitados de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la reconciliación de Dios. Aquí entra pues esta actitud en cierta manera, del perfeccionismo o de la autojustificación, o el de
sentirse como expertos en diferencia a aquellos otros que no llevan ninguna relación de compromiso con Dios, ¿no? Y que por tanto, pues los fariseos se veían a sí mismos como que no necesitaban de la gracia de Dios. Y esta es la gran contradicción, la gran ironía, ¿no? Puesto que al no aceptar a Jesús, al no reconocerlo por lo que Él es, el Hijo de Dios, el Mesías, pues ahí están también manifestando lo lejos que se encuentran de Dios. Puesto que el grupo de fariseos dentro de la comunidad judía era no lo peor del judaísmo, sino todo lo contrario, eran lo mejor, eran los que más defendían tanto la tradición como la ley mosaica como la Sagrada Escritura, pero que su interpretación tanto de la tradición como la Sagrada Escritura estaba muy limitada, pues Jesús no encajaba en sus expectativas acerca del Mesías y del reino de Dios. Y que por tanto, pues a los ojos de Jesús, los fariseos que se veían como expertos de la tradición y de la ley mosaica y de la Sagrada Escritura, pues estaban ciegos, puesto que no permitían otras posibilidades de cómo Dios venía a ellos en la persona de Cristo. Y esta es la gran ironía de que los fariseos ven a los publicanos como pecadores, ¿no? Y que Jesús está respondiendo a esa situación de ellos ofreciéndoles la sanación. Y sin embargo, los mismos fariseos no reconocen su propia necesidad de sanación. Así que esta respuesta de Jesús va a esa crítica de ellos. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y también es una crítica, es una respuesta de crítica indirecta a la ceguez, a la dureza de corazón de los fariseos mismos. Y después continúa Jesús diciendo, vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que con esto Jesús sitúa su decisión de estar con ellos, comer con ellos, porque Él viene a reconciliar, a sanar, a llamar a aquellos que están extraviados, a aquellos que están lejos de Dios. Y es la misericordia de Dios, no el juicio de Dios, no la condenación de Dios, lo que Dios en Jesucristo está manifestando. Y tristemente, aún dentro de la iglesia vemos esto muy común, ¿no? En cómo muchas veces utilizamos la vara del juicio, la vara de la condenación, en vez de la vara de la misericordia, la compasión y del amor de Dios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los publicanos reconocían que definitivamente estaban lejos de Dios, tan solo por el trabajo que desempeñaban, de que eran odiados por el pueblo de Dios. Pero ellos reconocían su distanciamiento tanto de Dios como de su pueblo. Pero aquellos que se veían autojustificados, aquellos que se veían como los expertos, no tenían la noción de qué tan lejos se encontraban de Dios mismo. Pues el rechazo de Jesús, la condenación de Jesús, la entrega de Jesús para ser crucificado, ahí también refleja no solamente el distanciamiento de Dios, sino también la ceguez, la dureza de corazón, porque preferían utilizar la vara de la condenación y del juicio en vez de la misericordia, la compasión y del amor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando tú escuchas estas palabras, ¿qué resuena en ti? ¿Resuena la necesidad de un constante llamado, una constante profundización a la vida a la cual eres llamado en Cristo? ¿O te ves de que, no, Señor, no te preocupes, ve con aquellos que están más necesitados de ti, que yo ando bien, ¿no? Y con esto no quiero decir que tenemos que estar golpeándonos el pecho, diciéndonos qué pecador que soy. No. Simplemente es reconocer nuestra constante llamado a una profundización de la vida a la cual somos llamados en Cristo. Un llamado constante a ser cada vez más transparente. Un llamado constante a ser cada vez más unidos, estar unidos con Cristo para así poder ser un mejor testigo de la presencia de Dios donde quiera que Dios nos mande, nos lleve, nos traiga, ¿no? El
Identificarnos como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tiene una gran responsabilidad, pues esto implica de que no solamente es un llamado personal, sino también es un llamado hacia afuera, hacia ser parte del continuo crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y que por tanto nosotros, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, pues somos llamados a dar un testimonio claro y evidente de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados en Cristo. Y que por tanto el reino de Dios no caerá del cielo como acto de magia, sino que se hace realidad, se hace carne, se hace concreto en la manera que nosotros damos un testimonio de la realidad de Dios entre nosotros. Y no tanto de palabra, sino con la vida que compartimos, la vida que manifestamos, nuestras actitudes que manifiestan nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios. Esto es lo que a últimas convence a la gente y no tanto las palabras que transmitimos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.